Bueno, hermanos, muchas gracias por la invitación. Buenos días para todos. Pues aprovechando el tiempo, quiero compartir con ustedes una historia que está en el capítulo 7 de Lucas. Los invito a que tengan sus Biblias ahí en sus manos. Eh, yo sé que ustedes usan mucho la nueva versión internacional. Yo quiero compartir con ustedes en esta mañana la Reina Valera, que pues realmente no difiere mucho a la otra. Y digamos que a lo largo del ministerio del Señor Jesucristo, Él siempre tuvo opositores, contradictores, y los más críticos eran los fariseos. Pero el Señor Jesucristo siempre mostró gracia, amor por todos. Como decía su misma palabra, que Él era amigo de publicanos, de prostitutas. Entonces, en esta historia vamos a mirar dos clases de personas. Quiero que me acompañen ahí en Lucas capítulo 7, versículo 36. Vamos a leer hasta el versículo 50. Dice así la palabra del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero el Señor le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Quiero que me acompañen en una oración. Padre, yo te doy gracias, Dios Todopoderoso, por tu palabra, Señor. Gracias por esta historia, donde podemos aprender de dos personajes totalmente diferentes uno del otro, Señor. Te pedimos que en esta mañana, Señor, podamos aprender juntos acerca de esta mujer, acerca de este fariseo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, que aunque hayamos leído muchas veces estos pasajes y tengamos una idea clara, que hoy podamos aprender más de tu palabra. Gracias por esta historia y pedimos tu dirección y que tu Santo Espíritu abra nuestro corazón a tu verdad, Señor. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, en esta historia de esta mujer podemos ver que muchas veces cuando nosotros compartimos el Evangelio, algunas personas
reaccionan con una indiferencia total. Hay otras personas que reaccionan con un interés, pero también hay personas que reaccionan con mucha hostilidad. No sé si le has pasado, pero podemos ver estas clases de personas cuando uno les comparte el Evangelio. Y aunque estas reacciones dependen de muchos factores diferentes, uno de los más determinantes es la percepción que cada uno tiene de sí mismo. Sí, hay personas que se creen que son tan buenos, que son tan justos, que son tan decentes, que ellos piensan o presuponen que no necesitan lo que Dios ofrece por medio del Señor Jesucristo. Otros creen que son tan malos que no pueden aceptar el hecho de que haya una esperanza de salvación para ellos. Pero hay otros que, aunque reconocen su propia condición de pecadores, que saben lo malos que son, al mismo tiempo están dispuestos a aceptar por la fe el perdón incondicional y gratuito que Dios les ofrece de pura gracia, únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el caso que encontramos en esta historia de Lucas en el capítulo 7. La historia de esta mujer nos ilustra cómo opera el Evangelio para impactar nuestro intelecto, para impactar nuestra voluntad y aún para impactar nuestras emociones. Esta historia comienza con la presentación de dos personajes muy distintos entre sí, que se encuentran providencialmente en un lugar, porque los dos tenían la misma necesidad. Leemos en el versículo 36 que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y como les decía al comienzo, los fariseos eran los que más criticaban las acciones del Señor Jesucristo. Los fariseos en tiempos del Señor eran hombres sumamente moralistas, demasiadamente religiosos. Y en la mayoría de los casos estos fariseos eran terriblemente hipócritas. El Señor Jesucristo los confrontó, como podemos leer ahí en Mateo 23, versículos 13 al 36, hablando acerca de ahí de los fariseos. Pero quiero solamente destacar estos dos versículos que están ahí, el versículo 27 y el versículo 28. El Señor le dice a estos fariseos: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Este era el cuadro. Estos eran estos fariseos que el Señor Jesucristo siempre confrontaba. Estos hombres que eran moralistas, religiosos, pero que eran terriblemente hipócritas. Y a lo largo del ministerio del Señor Jesucristo no vemos otra manera tan dura del Señor hablarle a las personas, sino a estos escribas y a estos fariseos. También un retrato, un cuadro de un fariseo también lo encontramos ahí en Lucas, en el capítulo 18, versículos 9 al 12. Dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Otra vez, acá vemos al Señor Jesucristo con dos personajes muy distintos el uno del otro. Un fariseo que representaba lo mejor del judaísmo y un publicano que representaba lo peor de la sociedad, un cobrador de impuestos. Dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.
En otras palabras, este fariseo le estaba diciendo al Señor, te doy gracias porque no te necesito, porque mi carácter, mis obras extraordinarias, no necesito de tu gracia, no necesito de tu perdón. ¿Y cuántas personas piensan así? ¿Cuántas personas piensan así de sí mismas? Que porque son buenas, que porque no le hacen mal a nadie, que como no roban, que como no matan y hacen obras de caridad, piensan que Dios va a tener las puertas de los cielos abiertos de par en par para cuando ellos vayan. Pero la sorpresa que se van a llevar es que el Señor Jesucristo mismo les va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este era el cuadro de estos fariseos y aquí encontramos a esta mujer. Esta mujer de esta historia, pues no se nos dice cómo se llamaba. Esta mujer, no sabemos si era una mujer rica, si era una mujer pobre. Lo único que nos dice Lucas es que era una mujer pecadora, que era una mujer inmoral. Esta mujer era reconocida en la ciudad por su mala reputación. Todos los invitados a esta cena sabían qué clase de mujer era esta. Y en este punto encontramos el contraste de estos dos personajes. Simón, el fariseo que representaba lo mejor de la sociedad judía. Y vemos a esta mujer que representaba lo peor. A pesar de este contraste, los dos tenían algo en común, y era que ambos estaban interesados en el Señor Jesucristo. Leímos en el versículo 36 el interés de Simón al rogarle al Señor que fuera a su casa a comer. Seguramente este fariseo estaba interesado en conocer quién era este rabino, quién era este rabino que venía haciendo milagros, que venía perdonando pecados. ¿Quién era este rabino? Seguramente este fariseo quería tener un conocimiento intelectual acerca del Señor Jesucristo. Y podemos ver que y aprender aquí que no basta con mostrar interés en la persona del Señor Jesucristo. No basta con querer saber quién es, qué hace, por qué hace esos milagros, por qué hace esas señales. Cuando uno estudia acerca de los fariseos, ellos sabían perfectamente que el Señor Jesucristo era el único que venía a hacer una clase de milagros que solo Él podía hacer. Y eso hizo Jesús cuando sanó al leproso. Cuando sanó, cuando sanó al leproso le dijo, ve, muéstrate al sacerdote y muéstrale cuántas cosas Dios ha hecho contigo. Ellos sabían que solo el Señor Jesús podía sanar a una persona con lepra. También cuando el Señor Jesucristo sanó, sacó a un demonio mudo de un hombre. También los judíos sabían que el único que podía hacer eso era el Señor Jesucristo. Cuando sanó al paralítico, cuando sanó al ciego de nacimiento, Él estaba reclamando sus derechos como el Mesías por medio de todos estos milagros. Pero estos fariseos, cada vez que el Señor Jesús hacía estos milagros, iban, interrogaban y miraban y buscaban cómo tentarle, cómo hacerle caer, hasta que no podían, no pudieron. Y la única manera de acosar al Señor Jesucristo era que Él hacía esos milagros y esas señales por medio de Belcebú. Estos hombres que tenían la ley, estos hombres que tenían reputación de ser lo mejor de la clase judía, eran los más terribles hipócritas. Por eso Dios, el Señor Jesús no pudo hablarles tan de frente y más tan duro como ellos. Y hermanos, yo en este punto quisiera animarlos a que hiciéramos un examen de nosotros mismos. ¿Cómo estamos delante de Dios? Teniendo nosotros su palabra, teniendo nosotros sus promesas, teniendo nosotros su perdón,
su gracia, su Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Cómo estamos delante de Él? Porque este fariseo, como leíamos, se justificaba a sí mismo, autosuficiente, autodependiente. Pero la situación de este hombre era peor que la de esta mujer. Entonces, como les decía, no no basta con tener interés en el Señor Jesucristo. No basta. En una ocasión el Señor le dijo a la multitud que lo buscaban no porque habían visto las señales, sino porque habían comido el pan y porque habían sido saciados. O sea, se acercaron a Él con un interés. Y así no es, hermanos. Hay que venir al Señor Jesucristo con la actitud de esta mujer. Leemos en el versículo 37, dice, entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, detrás de él, esta mujer, por su vergüenza, tuvo que venir por detrás del Señor. Su pecado no le permitía estar mirándolo a los ojos. No podía ver a su Salvador. Tuvo que venir por detrás. Y llorando, dice la palabra, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Esta mujer era un mar de lágrimas. Era tal su quebrantamiento por su iniquidad que regó con lágrimas los pies del Señor y los secaba con sus cabellos. Esta mujer no tuvo reparos en usar su cabello como toalla. No le importó los pies polvorientos del Señor, por el contrario, ella besaba sus pies y más adelante decía que no cesaba de besar sus pies y los ungía con el perfume. Este perfume, sus cabellos, sus labios que seguramente fueron un instrumento de iniquidad por mucho tiempo. Así ahora esta mujer, como dice en Romanos 6, versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Nosotros hoy en día tenemos el cuadro completo. Conocíamos esta historia, conocíamos a estos fariseos. Pero si solo tuviéramos el Antiguo Testamento y nos trasladáramos a ese momento y viéramos esa escena de esta mujer al venir y postrarse a los pies del Señor Jesucristo y con esta actitud de quebrantamiento, con esta actitud de arrepentimiento, seguramente muchos de nosotros haríamos lo mismo que hizo el fariseo. Seguramente yo lo hubiera hecho. Seguramente esta mujer había escuchado decir al Señor Jesús en alguna de sus enseñanzas, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O también haber dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. No sé si aquí hayan personas que están invitadas y hayan escuchado acerca de esto del Señor Jesucristo. Esta mujer, reconociendo su pecado, reconociendo su iniquidad, ella sabía que el único que la podía perdonar era el Señor Jesucristo. Pues ella vino y se postró ante Él. Sus actos, sus hechos demostraron más que las palabras. Y eso es lo que debería ser.
Dice que al ver este espectáculo, el fariseo dice que si este fuera profeta, y dice en el versículo 39, dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Pero el Señor es más que un profeta. Él sabía perfectamente quién era esa mujer. Él sabía perfectamente todo lo que esta mujer había hecho durante toda su vida. Pero ¿saben qué, hermanos? Él también conocía perfectamente lo que Simón estaba pensando. Tanto que el Señor, como Simón, estaban viendo esta misma escena, pero desde dos perspectivas diferentes, desde dos puntos de vista diferentes. Es por eso que el Señor le dice, Simón, déjame contarte una historia en el versículo 40. Le dice, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, Simón, di, maestro. Versículo 41 dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Aunque una deuda era distinta a la otra, uno debía 500 denarios. Un denario era un jornal de un judío en esa época. O sea que el hombre le debía 500 días de trabajo, más o menos un año y medio de trabajo. El otro solo le debía 50 denarios. Pero, como les decía, aunque una deuda era distinta a la otra, ninguno de los dos podía pagarla. Dice el Señor en el versículo 42 que ninguno de ellos, dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Acá hay una diferencia y acá hay algo que nos debe poner a pensar. ¿Qué tanto estamos conscientes de nuestra deuda? ¿Qué tanto estamos conscientes de nuestra deuda? El problema no radica en que no todos están conscientes de la deuda que tienen con el Señor. El Señor es el acreedor de esta historia. Y el Señor misericordiosamente decidió perdonar a ambos. No sea cuál sea la actitud con la que venimos hoy a este culto. Pero les animo, hermanos, a que nuestra actitud siempre sea como la de esta mujer. Simón no era consciente de su deuda. Hay una deuda con el Señor que nadie puede pagar. Nadie puede pagar. Así sean 50 denarios, así sean 2 denarios. Nadie podrá pagar la deuda del pecado. Porque la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué tanto estamos conscientes de nuestra deuda? ¿Cuál era la diferencia si antes de que el acreedor perdonara la deuda de estos dos hombres, los dos, los dos estaban en la misma condición? No tenían con qué pagar. No tenían con qué pagar. Estaban igualmente perdidos. Y aún después de estar perdonada la deuda, los dos disfrutaban del mismo perdón y de la misma libertad. Versículo 43, el Señor Jesucristo le pregunta a Simón, ¿cuál de ellos amará más?
Simón le contesta al Señor, pienso que al que se le perdonó más. Y el Señor le contestó, rectamente has juzgado, porque aquel que mucho se le perdona, mucho ama. Y en este punto es bueno aclarar que el Señor nos está enseñando que entre más pecadores seamos, más vamos a amar al Señor. Más perdona, Señor. Esta no es la interpretación correcta de esta parábola. Porque entonces el Señor estaría enseñando que la mejor manera de amar a Dios es pecando mucho, ¿cierto? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, entre más pequemos, más vamos a amar al Señor. No, esto no es lo que está enseñando el Señor. Por otro lado, si esto fuera así, lo que el Señor está enseñando, esa actitud de Simón estaría justificada. Estaría diciendo, sí, Simón, yo lo entiendo que, pues como tú eres un hombre moralista, tú eres un hombre religioso, tú eres el que representa a la alta sociedad judía, pues comprendo tu falta de pasión, comprendo tu falta de amor, comprendo tu apatía. Sí, es porque tú llevas una vida decentemente. Esto no es lo que está enseñando el Señor. Lo que el Señor nos está enseñando es que la forma de pensar que tenía Simón es incorrecta, es totalmente equivocada y es totalmente injustificada. Los dos deudores de esta parábola estaban en problemas, ambos, porque ninguno de los dos podía pagar esa deuda. En el versículo 44, el Señor le dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? ¿Ves a esta mujer, Simón? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido mis pies con sus perfumes. Una de las más elementales muestras de cortesía era que cuando uno tenía un invitado allá, o no uno, sino cuando hacían invitaciones allá, tenían un esclavo que lavaba los pies de aquellos invitados. Entonces eso muestra que Simón tenía un interés intelectual, porque no cumplió con, digamos, sus estándares mínimos de darle la bienvenida al Señor, que era lavar sus pies, de darle beso, de ungirle con aceite. Eso no lo hizo. Eso no lo hizo Simón. Entonces, lo que el Señor le está enseñando a esta mujer, le dice al fariseo, ¿ves a esta mujer? Cuando el Señor justificó a esta mujer ante los ojos de Simón, lo que el Señor indicó fueron sus obras, lo que ella había hecho. Ya que era solo a través de ese acto que Simón podía ver la prueba de la fe de esta mujer. Porque no fue esto lo que salvó a la mujer, sino su fe. Porque en el versículo 50 dice el Señor, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, no tus obras. El caso de Simón era terrible. Él tenía una deuda con el Señor. Él tenía una necesidad con el Señor. Pero este hombre no la estaba reconociendo. Este hombre estaba más cerca del infierno que esta mujer pecadora de la ciudad. No se nos dice qué clase de pecado era, pero sí se nos dice que era una mujer pecadora de la ciudad. No se sabe.
El Señor no quiso poner acá quién era, pero sí nos muestra que tenía muchos pecados, como lo dice en el versículo 47, diciéndole a Simón, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Ella estaba demostrando su amor al Señor, porque ella ya había sido perdonada, ella ya había sido justificada. Y este fariseo, no. ¿Cuál es la actitud de nosotros ante estas enseñanzas? ¿Cuánta necesidad vemos de esta mujer? Uno podría ver este cuadro de esta mujer llorando de una manera impresionante para lavar los pies del Señor con sus lágrimas. A ella no le importó que sus pies estuvieran polvorientos, no le importó coger sus cabellos y enjugarlos. Ustedes como las mujeres cuidan muy bien su cabello, se pueden imaginar esta escena. Secar los pies del Señor Jesucristo con sus cabellos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a mostrar nuestro amor al Señor? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a vivir postrados, reconociendo la necesidad que tenemos de Él? Ya hemos sido perdonados, sí, claro. Ya hemos sido santificados, sí, claro. Pero necesitamos vivir conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos pecados han sido perdonados? Y esto, pues, es un tema de la conciencia, ¿cierto? Cada uno sabe cuáles pecados le han sido perdonados. Otros sabremos cuántos muchos pecados nos han sido perdonados. ¿Cuánto estamos dispuestos a amar al Señor? Bien dice la palabra de Dios que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Respondemos a un amor y eso fue lo que hizo esta mujer. Esta mujer no había visto al Señor crucificado. Esta mujer no vio al Señor resucitado. Esta mujer no vio al Señor cuando se le apareció a los apóstoles y a más de 5,000 personas. Esta mujer seguramente no escuchó cuando dijo que otra vez volvería por su iglesia. Por eso el Señor Jesús enfatizó en el versículo 50, tu fe te ha salvado, no las obras. Yo no sé si hay alguien aquí que piense que por sus buenas obras podrá alcanzar el cielo, que por sus buenas obras podrá alcanzar el favor de Dios. Pero esa era la actitud de este fariseo. Por eso la ilustración del otro que oraba ya, que subió al templo a orar y te doy gracias porque no soy como este. Y sí, si de pronto no somos como otros es por la gracia de Dios. Si no caemos en pecado es por la gracia de Dios. Si no estamos arrastrados es por la gracia de Dios. Y debemos estar así, postrados a los pies de esa mujer, que para donde vaya Cristo, yo vaya así se arrastra, hermano. Porque separados de Él nada podríamos hacer. Yo no sé si hay alguien aquí así como Simón, un hombre moralista, religioso, pero también terriblemente hipócrita. O si hay alguien aquí viviendo una vida desenfrenada, como seguramente la vivía esta mujer. Pero quiero animarlos a que sean conscientes, a que seamos conscientes que tenemos una deuda que nunca podríamos pagar. Nunca podríamos pagar. Como decía Romanos, la paga del pecado es la muerte. Cristo pagó el precio de nuestro pecado.
Si hoy tenemos la libertad en Cristo es porque Él ha pagado, es porque, como cantábamos, al que el Hijo hace libre, es verdaderamente libre. Por eso, el Señor Jesucristo le dijo a la mujer en el versículo 50, tu fe te ha salvado, ve en paz, ve en paz. Yo no sé si hay alguien aquí invitado, pero la invitación del Señor Jesucristo es esta misma. ¿Quieres irte en paz? ¿Quieres irte en paz con el Señor? Bueno, y si no hay aquí invitados, ¿cómo estamos delante del Señor? ¿Queremos irnos en paz? ¿Queremos estar en paz con Dios? Les animo, hermanos, a que podamos tener esa actitud de esta mujer, porque realmente eso es lo que produce el pecado: dolor, vergüenza. Eso es lo que produce. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Todopoderoso, por esta historia, Señor. Gracias por esta mujer. Gracias porque esta mujer sabía cuál era la deuda de su pecado, de sus muchos pecados. Pero cuán inmenso es tu amor, Señor. Cuán inmenso es tu amor, Señor, que aún extiendes tu palabra, tu evangelio aún para este publicano, Señor. Para estos que estaban ahí a la mesa con el Señor. ¿Quién era este que podía perdonar pecados? Pues este es el que has puesto tú, Señor. Has puesto tú para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Gracias por esta ilustración, por esta palabra poderosa, Señor. Y te rogamos, oh Señor, que nos ayudes a vivir como dice tu palabra, Señor. Purificar un pueblo propio, Señor, celoso de buenas obras, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por enseñarnos y enséñanos a ver la necesidad que tenemos de ti, de venir ante ti reconociendo nuestro pecado, Señor. También te pido por aquellas personas que vienen invitadas y que escuchan este mensaje, Señor. Yo ruego que tu Espíritu Santo obre en sus vidas y que les hagas ver que por más dinero que tengan, nunca podrán pagar la deuda de su pecado, porque ya ha sido paga por el Señor Jesucristo, sino que, guiados por tu Santo Espíritu, puedan llegar así como llegó esta mujer, a tus pies, reconociendo que tú eres el único Señor Jesucristo, quien puede perdonarnos nuestros pecados y darnos libertad para poder irnos en paz. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre bendito de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.